Entonces, de esta idea general de la salida, a veces se presume que las oportunidades que se le pueden presentar a las personas es, bueno, pues si yo no puedo aumentar mis ingresos, bueno, haré algún tipo de empresa que me permita aumentar mis ingresos mientras que yo trabajo, supongamos, en el sector público. Entonces, tengo mi pequeña tienda, saliendo a 4 de la tarde, reemplazo a mi esposa y luego yo sigo de largo, ¿no? De 7 o 8. Entonces uno se pregunta si esa es la salida, ¿no? Y resulta que uno, cuando hace un análisis de las estructuras normales empresariales en los países, lo que debería ocurrir es que en el triángulo ese que ustedes ven de la izquierda, debería ser así, ¿no? Pequeña empresa debería ser 65% del componente dentro del total de las empresas que hay en el país. Mediana empresa asumo que es 25%, ¿no? Como normal. Y en la parte de arriba el GE, que es la gran empresa, 15%. Entonces hace el 100% del triángulo del número de empresas. Esa es la estructura normal. Pero en el Perú, si ustedes miran para el lado derecho, no es lo que nosotros vemos en la realidad. Lo que uno ve en la realidad es que el 98% de las empresas en el país son micro y pequeñas empresas. Micro y pequeñas empresas. El 1% que le podríamos dar a la mediana empresa y el otro también, el otro porcentaje. Creo que más hay medianas que grandes. Las grandes son contaditas de las manos, no son abundantes, sino 2 o 3 empresas muy grandes a uno se le viene a la cabeza y esas son las únicas, no hay más. Estamos hablando de la compañía telefónica, de repente Southern o otra empresa grande, pero de ahí no hay más. O sea, son escasas. Entonces, eso también nos dice que aquí hay algo de... Entonces, lo ponen como cosa muy elocuente, muy importante. Sí, las pymes representan el 4 y 43% del PBI. Además, las MIPES absorben el 75% de la mano de obra, ¿no? Y encima son 3.200.000 unidades. ¿Y eso será cierto? ¿Que es bueno? ¿Cómo es que el 75% de la población económicamente activa, o sea, la edad de trabajar, que está empleada en la MIPES, solamente produce el 40% de la riqueza en el país? O sea, mucha mano de obra, pero para poca riqueza. Eso está mal. Porque imagínense, es como si ustedes quisieran decir, teniendo su empresa, tratar a la mayor cantidad de mano de obra, y resulta de que lo que produce no es la suficiente, sino es poco. Entonces ustedes están haciendo una contratación o una sobreutilización de mano de obra. Están pagando mucho por la mano de obra, o están pagando, pero están empleando gente, pero que produce poco. Eso es lo que más o menos refleja el tema de las MIPES. Las MIPES no son eficientes. En lugar de que una empresa la reúna grande a esa cantidad de mano de obra, de ese 75%, la hacen las MIPES. Entonces cada MIPE contrata su mano de obra y produce poquito. Entonces esa utilización de la mano de obra, que se hace en grandes cantidades a través de la MIPE, no es productiva, es decir, no produce mucha riqueza, porque a pesar de que hay millones de MIPES, no alcanza con esa cantidad para producir los bienes y servicios necesarios para que la gente sea próspera. Porque encima las MIPES no te pagan buen sueldo, ¿no? O sea, uno que trabaja en una MIPE le pagan con el ajuste del mínimo y hay planilla informal, pero cuando uno está en una empresa grande, capitalista, una secretaria de ese tipo de empresa grande gana $1.000 y una secretaria de una MIPE gana con la justa 1.000 soles. Entonces, mientras más capitalista es la empresa, gana más las personas. Mientras menos capitalista, más chiquito es la empresa, le pagan poco. Entonces, eso no es la salida, no es la microempresa, sino es la gran empresa. Y estos son indicadores de cómo se hace negocio en los países latinoamericanos. Y esto aparece en una publicación que se llama el Doing Business. Ya lo presentaron hace 2 semanas. Y en Perú, en lugar de mejorar, bueno, dicen que ha mejorado en ciertas cosas, ¿no? Pero significa las regulaciones, las normas, las leyes que se les aplica a las empresas por hacer negocios. Entonces, las regulaciones generan costos que lo asume el pequeño empresario. Uno de los costos son las licencias que ustedes conocen, los tributos,
los predios que alquilan, hay impuestos que pagan, ¿no?, los directos e indirectos, lo que hace pues que cuando uno quiera crear una empresa, se supone que debería ser fácil, ¿no? Debería ser una cosa rápida. No, te ponen una serie de procedimientos, 10 procedimientos para lograr tu formalización de la empresa. Por eso que el gobierno ahora se está esperando en ¿qué? En hacer ventanilla única, ¿no? En reunir todos los papeles en una sola ventanilla y uno sale ya con su RUC, ya sale con su crédito, dice bajo la marca, etc. Pero eso es porque recién se han dado cuenta, ¿no? O sea, no hay que ser demasiado analítico para no darse cuenta de que exactamente lo que uno está tratando de decir es que en lugar que la gente pueda hacer negocios libremente, el gobierno hace todo lo contrario, empieza a generar trabas. Entonces, eso es un cambio que hace que países como, por ejemplo, un cambio Panamá, ¿no? En Venezuela es uno de los países más caros para hacer negocios, sale como $792 más o menos poner un negocio. Ni siquiera $792 es tu ganancia, sino es un costo, un gasto que tú haces por adelantado para luego tener una rentabilidad que ni siquiera es en el primer mes, porque como ustedes saben, cualquier negocio que empieza con pérdidas, no empieza con ganancias. Son $792 que le estás metiendo como pérdida, ¿no? Y el Perú está por los $510 y Argentina está por los $300, pero el cuadro lo que trata de evidenciar es cómo es que en países latinoamericanos donde hay más pobreza, más trabas se le pone a aquellas personas que quieran hacer riqueza. Eso es algo que debemos cambiar. Entonces, ¿cuál es la tesis? Y eso es lo que venimos a decirles a ustedes, a exponerles, a proponerles. Quisiéramos saber sus impresiones de esto, que las ideas, o sea, la creencia, la gente se mueve por creencia, por ideas. Si la gente dice, bueno, que comer grasa en exceso nos cae mal, es una creencia, o sea, es algo que están convencidos, entonces van a actuar en consecuencia, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a dejar de comer muchas grasas. Entonces, esas ideas también hay en política. Cuando hay eso en política, la gente cree cosas de la política que finalmente se traduce en este cuadrito, en este diagrama, que la ideología, si la ideología, la creencia ordenada de ideas, me dice a mí que la mejor forma que puede prosperar un país, o sea, los planes de gobierno que proponen los candidatos, es una propuesta intervencionista, estatista, donde el gobierno hace de todo, obviamente se va a traducir en grupos políticos, expresiones políticas que van a ser enviadas a la arena política para que propongan en nombre de todos planes de gobierno que sean estatistas, controlistas, legalistas, con trámites, con burocracia, con gastos, ¿no? Entonces eso se hace dentro del panorama político. Pero una vez llegados los políticos al poder, su principal herramienta que tienen para gestionar, para hacer ese programa de gobierno, el principal instrumento, no digo que es el único, pero el principal es la ley. O sea, si quieren ellos aumentar el presupuesto público, lo tienen que hacer mediante una ley de presupuesto público o una ley modificada que autorice mayor crédito suplementario, o sea, una ley autoriza al gobierno a actuar. Los gobiernos actúan por leyes, por normas, por resoluciones, por decretos. Entonces todo eso, lo que hace la política es filtrarlo. Si viene del estatismo, lo filtra por la política y la política se encarga de traducirlo todo ese estatismo en leyes. Entonces, cuando más estatista es la creencia de las personas, vamos a tener más políticos estatistas, es decir, va a ofrecer más, y no solamente ofrece más, sino que eso se traduce en más leyes. Mientras más leyes, se controla más la economía, se controlan más las actividades económicas y los negocios no prosperan, la gente no prospera. Porque mientras más trabado esté la economía, menos oportunidades hay para hacer negocios. Entonces eso, finalmente, ¿qué ocurre? Que una mala idea conduce a un resultado malo.